En el Valle de Santa Inés, en la isla de Fuerteventura, ha sobrevivido hasta nuestros días la alfarería tradicional, heredera de aquella cerámica aborigen que los antiguos majoreros, antes de la colonización española, utilizaban para almacenar alimentos y agua. Se supone que, en todas las comunidades, eran las mujeres las encargadas de elaborar las piezas de cerámica. Hoy, también una mujer, Josefa Acosta, conocida como Fefita, después de 30 años de mimar el barro, se ha convertido en el punto de referencia de esta alfarería popular. Fefita recoge las arenas en los mismos barrancos que lo hacía su maestra en el oficio. Estas arenas no pueden ser de playa porque contienen sal que se disuelve y deshace el barro, y además tienen que estar limpias de caracolillos, trocitos de conchas y cal, pues estos hacen que el barro quemado sea más frágil. Esta es la única arena que vale. La tenemos comprobada de que la arena de la playa no vale. La principal materia prima es el barro o arcilla. Fefita prefiere recoger y preparar el barro en los barreros de su propia isla, como lo ha hecho siempre, en lugar de importarlo para marcar así esa diferencia de calidad de la loza tradicional majorera. Una buena preparación del barro es la clave para que la obra salga de buena calidad. En un recipiente, Fefita echa una capa de la tierra que ha recogido y poco a poco va vertiendo agua sobre ella. Debido a su origen volcánico, los barros canarios absorben muchísima agua y por eso, cuando se secan, reducen su volumen. Al recibir el agua, el barro se hincha y cruje. Da la sensación de que la tierra de esta isla está agradeciendo el agua refrescante. Sobre la primera capa de barro húmedo, Fefita extiende otra camada de tierra seca para aguarla poco a poco. Durante 2 o 3 días, esta locera dejará reposar el barro en el recipiente, remojándolo una vez por la mañana y otra por la tarde, hasta que, como dice Fefita, se ponga amorosito curtiéndose en el agua. Pero este barro por sí solo se rajaría fácilmente al cocerlo. Para darle la consistencia apropiada y que tenga hebra, como dice nuestra amiga la locera, mezcla el barro con las arenas especiales recogidas en el barranco. Con mucha paciencia, Fefita va sobando los trozos de barro e incorpora a la masa pastosa la cantidad de arena que le dicta la experiencia. La cerámica de las Islas Canarias no ha conocido el torno de origen árabe, tan extendido en las zonas alfareras de la península. En la actualidad, Fefita ha incorporado el torno, aunque solo sea como base de la pieza, para facilitar su manipulación. Una de las piezas tradicionales majoreras es el horno para cocer el pan. En este caso, Fefita nos va a moldear con sus manos un tipo de hornilla más pequeña para decoración. Para que el barro tenga plasticidad y haga hebra, como dice Fefita, la locera tiene que trabar bien la mezcla con sus manos y luego extenderla en la base del torno. Lo principal es eso, es sobar el barro bien sobadito. Para toda clase de pieza que uno vaya a hacer, ya muy trabajado. Cuando la capa de barro del fondo de la hornilla tiene el grueso deseado, Fefita bruñe la superficie con una piedra. Entonces la pared va así, y se le hace los churros, y se hace así, se va pegando. La locera prepara unos churros de barro que va pegando al fondo de la pieza. Poco a poco, con estas tiras, levantará la pared de la hornilla. Esto es para ver si está redonda, si tira bien igual, en redondo. Y luego, pues, después tenemos que darle la altura a esto. Para que los hornos cuezan bien el pan, deben tener una forma y altura determinadas que la alfarera consigue mientras va levantando la pared. Por ello es por lo que tiene que comprobar en cada momento las dimensiones de la pieza.
A medida que Fefita va subiendo la pared y le da el grueso apropiado con sus dedos, con el callao o piedra de bruñir alisa las superficies. La altura final de la hornilla debe ser de la misma medida que el ancho de su base. A la mitad de esta altura es cuando la locera debe empezar a estrechar cada uno de los anillos de barro para ir cerrando la pieza. Y esto se hace para saber la altura que lleva, para saber lo que me falta para terminarla. En todo momento, Fefita comprueba que la hornilla se va estrechando por igual y tiene las proporciones adecuadas. Para dar el remate final a la pieza y cerrar su interior, la locera da forma a la corona de cierre y la aplica sobre la obra. La puerta no la puede abrir porque el barro está demasiado tierno. Ahora deberá esperar hasta el día siguiente para que el barro se oree. Mientras la hornilla pierde humedad, Fefita nos va a hacer un tofio, que es un recipiente aborigen utilizado para recoger la leche de las cabras. Su construcción es similar a la de la hornilla, y en todo momento la locera tiene que comprobar y mantener tanto las dimensiones como el grueso de la pared. Nosotros, con la manita puesta por dentro y la otra por fuera, ya vamos calculando la calidad del grueso. Con sus dedos, esta veterana locera de Fuerteventura pacientemente sube el barro hasta convertirlo en un recipiente. En todo este proceso, similar al de la fabricación de la hornilla, la boca o pico es la parte que diferencia esta pieza de las demás. Fefita le da la forma que ha tenido siempre y es la que aprendió de su suegra, cuando hace más de 30 años decidió recuperar esta alfarería tradicional. Como todas las piezas, una vez terminada deberá orearse durante un día entero para empezar a alisar su superficie. Otra de las piezas tradicionales de la loza majorera es la asadera y, como su nombre indica, se utiliza para asar la carne en el fuego. La fabricación es similar a la del tofio, pero en lugar de tener la forma redonda, su cuerpo es ovalado. Pero la diferencia principal de la asadera está en que esta pieza lleva un asa para cogerla. Después de preparar un churro de barro, Fefita lo incrusta sobre la pieza y luego repasa la superficie. Para poder continuar con el proceso, nuestra amiga la alfarera deberá dejar las piezas a orear durante toda una jornada. Pues ahora voy a alisar el tofio, darle el liso que lleva al segundo día. Al día siguiente, cuando el tofio está bien oreado, Fefita procede a alisar su superficie para unir bien todos los poros y darle mayor impermeabilidad. Para ello, moja la piedra en el agua y la va frotando por toda la pieza. En este proceso, que es el más lento, pues todavía habrá que hacerlo 2 veces más, la locera aprovecha para repasar toda la pieza y quitarle el filo que ha quedado en la unión de la pared con el fondo. El repaso final, o coger el filo, lo hace pasando un trozo de cuero por el virote o borde superior del tofio. La hornilla también se ha oreado y nuestra amiga la locera ya puede abrir la puerta que servirá para encender el fuego y agujerear el desahogo por donde saldrá el humo. Fefita humedece el barro que ha sobrado de la puerta para volverlo a amasar y utilizarlo en el virote o refuerzo de la puerta. Antes de aplicarlo, hace unas pequeñas muescas en la superficie a pegar. Una vez pegado el refuerzo, hay que hacer el segundo alisado de la superficie. En todas las piezas, el retoque final de cada alisado hay que darlo con el cuero.
Del mismo modo que ha actuado con las piezas anteriores, Fefita iguala la pared de la asadera con el cuchillo y después alisa la superficie con la piedra. Para finalizar, como siempre, el repaso con el cuero. Al día siguiente, a cada una de las piezas hay que hacerles otra vez el liso, pero esta vez sin agua y cambiando el sentido de las líneas. Si el día anterior fueron verticales, ahora los trazos deben ser horizontales para cubrir bien todos los poros del barro. Antes de que las piezas se sequen, todavía habrá que darles un último alisado con la piedra y sin agua a cada una de ellas. En este alisado final, cuando el barro suena a seco, la obra ya está dispuesta para ser introducida en el horno. Pero antes hay que solearla a la intemperie. Los aborígenes majoreros cocían sus piezas de barro sin horno. Sobre una cama de leña colocaban ordenadamente la loza elaborada y la cubrían con más ramas hasta quedar bien tapada. Luego se prendía fuego a toda la leña y para sacar las piezas se esperaba a que la brasa se apagase. Fefita dispone de un horno en el que el fogón está separado de la obra a cocer. Su hijo le ayuda a colocar una a una las piezas en el horno, sorteando los vientos que azotan la isla. Cuando el horno está lleno de piezas, Fefita tapa la entrada para que no se vaya el calor. A partir de este momento, si el fuerte viento no lo impide, ya se puede encender el fuego. Como combustible para encender el horno, Fefita tiene que recurrir a todos aquellos arbustos que le ofrece la exigua vegetación de la isla. En otros tiempos, además de las ramas de tabaiba, llegó a utilizar para este fin las boñigas secas de camello. El fuego ha prendido y ahora solo queda alimentarlo para que la temperatura interior vaya subiendo progresivamente hasta alcanzar los grados necesarios para que las piezas se cuezan. La apertura de la boca del horno permite a Fefita comprobar el estado de la cocción en cada momento. No está cocida porque está negra todavía, ahumada, está cociéndose. Cuando usted lo ve aquí que está negra, está cociéndose. Y cuando está clara, está ya. El proceso es lento. Desde que se ha encendido el horno hasta que las piezas estén totalmente cocidas, tendrán que pasar 2 horas o 2 horas y media. Cuando las piezas adquieren un tono claro, el proceso de cocción llega a su fin. Una vez que el horno se ha enfriado, Fefita ya puede comprobar el resultado de su trabajo. A sus 72 años, esta locera es la más veterana de la isla de Fuerteventura. Al igual que ella aprendió el oficio por línea familiar, hoy lo quiere transmitir a sus hijos y a todos aquellos interesados en que no se pierdan nuestras tradiciones. Lozas de servicio, asaderas, hornos, tofios y otras muchas piezas componen el repertorio de esta mujer que, a pesar de la gran crisis que supuso la aparición en el mercado de los recipientes de plástico y aluminio, supo mantener las claves de la alfarería popular en la isla de Fuerteventura. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.